Hola, ¿cómo están? Bueno, damos inicio al trabajo práctico número 7 sobre sistema neuroendocrino. En esta oportunidad lo vamos a dividir en dos partes, por eso en esta primera parte vamos a hacer una presentación general del tema, y para el cierre de esta primera parte vamos a estar resolviendo una de las actividades del trabajo práctico. Y me voy a guiar con las 5 primeras preguntas del trabajo práctico como para dar respuesta a ellas. Muy bien. Cuando hablamos de sistema neuroendocrino, hablamos de un sistema de comunicación celular. Nosotros ya vimos el sistema de comunicación nervioso, sinapsis, digo bien, a través de el contacto funcional entre dos o más neuronas, o entre una neurona y una fibra muscular. Ahora vamos a abordar otro tipo de comunicación que se llama endocrina. También vamos a hacer referencia a este sistema endocrino como neuroendocrino, porque vamos a ver una relación funcional entre una estructura del sistema nervioso, como es el hipotálamo, con una glándula endocrina, como es la hipófisis. Como somos organismos pluricelulares, vamos a notar que nuestras células tienen distintos sistemas de comunicación. Una es la comunicación endocrina, en la que las células, organizadas generalmente en contextos de glándulas endocrinas, producen una sustancia química llamada hormona. Esa hormona, para funcionar, debe ser liberada a la sangre y a través de la sangre transportada, en principio a todas las células del cuerpo, pero la hormona va a ser funcional en determinadas células del cuerpo que se van a llamar células blanco. A veces las células son numerosas y son parte de un tejido, por eso también se puede hablar de tejido, y subiendo un nivel más de órganos blancos sobre los que actúan las hormonas. También vimos otro tipo de comunicación, que era la sináptica, que acá no está mencionada, pero la vamos a recordar, como decía en la introducción, cuando dos o más neuronas se comunican entre sí, o con un músculo, una neurona con un músculo, y que esa sinapsis podía ser eléctrica o química. También vamos a ver, dentro del contexto de la comunicación endocrina, de manera más específica vamos a hablar de comunicación neuroendocrina, cuando es una neurona la productora de una sustancia química que vamos a llamar en este caso neurohormona, porque es una hormona producida por una neurona, que va a ser liberada a la sangre y desde allí a una determinada glándula o tejido blanco. Hay otro tipo de comunicación, la autoendocrina, cuando una hormona actúa sobre la misma célula que la produce, es decir, las señales van hacia, por eso van hacia los receptores de ella misma, y la señalización de tipo parácrina, cuando una hormona se difunde por el fluido intersticial y actúa sobre células cercanas, sin llegar a avanzar por sangre a células vecinas. Pero en términos generales vamos a referir a estos dos primeros tipos de señalización a lo largo del trabajo práctico 7. La hormona, al igual que el neurotransmisor, va a tener la particularidad de ser un mensajero químico que va a tener que interactuar con receptores para poder ejercer su función, en este caso sobre la célula blanca. Vamos a decir además que el cuerpo tiene distintos tipos de glándulas. Unas son las glándulas endocrinas, que reciben este nombre porque son productoras de hormonas, y ahí vamos a incluir, por ejemplo, a la hipófisis, a la tiroides, a las gónadas, a las glándulas suprarrenales, etc. Vamos a tener glándulas exócrinas porque el producto de secreción lo liberan al exterior. Podemos pensar en las glándulas lagrimales, en las glándulas mamarias, en las glándulas del sudor. Y hay glándulas mixtas que van a cumplir doble función, endocrina y exócrina al mismo tiempo, como lo vamos a ver en el caso del páncreas. El páncreas va a producir hormonas como insulina y glucagón predominantemente, y va a producir con función exócrina el jugo pancreático, que va a actuar en intestino en la digestión de los alimentos. Podemos ver en esta imagen
la distribución de las glándulas endocrinas más importantes. En la base del cuello vamos a tener tiroides y paratiroides. En la base del cráneo, la hipófisis, comunicada con el hipotálamo, como lo vamos a ver hoy. Vamos a tener ubicado por detrás del estómago al páncreas, en la zona lumbar y detrás de los riñones, las glándulas suprarrenales, y vamos a tener las gónadas, femeninas en la mujer, los ovarios, masculinas en el varón, los testículos. Y vamos a ver en este gráfico cómo esta glándula libera el producto de secreción al exterior, por eso es exócrina, y cómo esta es endocrina y está en contacto con vasos sanguíneos, porque es allí donde va a liberar las hormonas. En términos generales, ¿cómo definimos a la hormona? Como una sustancia química que se libera a la sangre a partir de una célula o un grupo de células para ser transportadas a un órgano blanco o diana sobre el cual ejerce su efecto. Quiero aclarar que en el sistema endocrino también podríamos incluir células con función endocrinas que se encuentran insertas en órganos como el estómago, como el intestino, como el corazón o los riñones, que no son órganos endocrinos en sí, pero sepan que tienen poblaciones de células con función endocrina. Las hormonas, desde un punto de vista químico, pueden ser proteínas o pueden ser lipídicas, o un poco más sencillas cuando son aminoácidos modificados. Una hormona proteica o polipeptídica son, por ejemplo, las hormonas del hipotálamo, la hipófisis o el páncreas, y son hormonas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso de las células y que se empaquetan en vesículas en el aparato de Golgi. Derivadas de aminoácidos pueden ser adrenalina, noradrenalina, tiroxina, dopamina, que a partir de la modificación de un aminoácido se convierten en una hormona. Y después tenemos hormonas de naturaleza lipídica, significa que tienen naturaleza grasa, son derivadas del colesterol, por ejemplo, las hormonas que producen las glándulas sexuales, por ejemplo, estrógeno, progesterona, testosterona, y las hormonas que produce corteza suprarrenal, como glucocorticoides y mineralocorticoides. Vamos a ver todas estas hormonas la clase que viene, la segunda parte del TP7. Del órgano blanco o célula blanco ya les hablé, y les quería decir algo que ya les comenté. La hormona se libera a la sangre, y para ingresar y tener acción en una, mejor dicho, para tener acción en esa célula blanco, necesita unirse a receptores, que marquen como señal que es allí donde va a actuar. Quiero aclarar que los receptores pueden estar ubicados en la membrana citoplasmática o bien en el interior de la célula. ¿De qué va a depender la ubicación de los receptores? De la naturaleza química de la hormona. Si la hormona es una proteína, como decíamos, se libera a la sangre, esas hormonas circulan por la sangre y van a actuar en células específicas que van a tener receptores proteicos para esa hormona. Se produce la unión hormona-receptor, y esta unión desencadena la activación muchas veces de segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, que es la señal, segundo mensajero porque el primer mensajero es la hormona, y este es el segundo mensajero que se activa para establecer una señal de acción en esa célula. La acción va a tener que ver con la función de esa hormona. Mientras que las hormonas lipídicas o esteroideas también serán volcadas a la sangre, van a circular asociadas a proteínas transportadoras porque no son hidrosolubles, y sabemos que la sangre tiene un alto componente de agua en el plasma, y en el caso de estas hormonas van a poder atravesar con facilidad la membrana citoplasmática, porque recuerden que la membrana citoplasmática tiene alta cantidad de fosfolípidos en su composición. Entonces la hormona esteroidea atraviesa fácilmente la membrana citoplasmática y encuentra sus receptores, a veces en el citoplasma, a veces en la envoltura nuclear. La unión del complejo hormona-receptor, por ejemplo, puede
ingresar al núcleo provocando afectaciones en algunos genes, por ejemplo, su expresión, la transcripción de ADN a ARN, para luego continuar con la síntesis de determinadas proteínas en el citoplasma. Y algo más que vamos a indicar en esta primera parte es justamente la ubicación espacial del hipotálamo como estructura del sistema nervioso, que lo vimos en el trabajo práctico pasado como parte del sistema límbico. El hipotálamo está formado por diferentes núcleos con poblaciones neuronales que van a cumplir distintas funciones, ¿no?, según el núcleo del que estemos hablando. En términos generales, al hipotálamo lo vinculábamos en funciones relacionadas con la homeostasis, regular el hambre y la saciedad, regular la temperatura, pero también hay un núcleo encargado de producir neurohormonas. Y esas neurohormonas van a ser liberadas, sea a la neurohipófisis, o sea al sistema porta que vincula con la adenohipófisis, y así se va a activar un mecanismo en cascada donde se van a establecer señalizaciones entre el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas endocrinas que les mencioné que tenemos distribuidas en distintas partes del cuerpo. Para aclarar, a modo de introducción, tenemos entonces el hipotálamo, y acá tenemos las neuronas porque es tejido nervioso. Tenemos la hipófisis, que es una glándula pequeña, es el tamaño de una arveja, ubicada en la silla turca del hueso esfenoides, en la base del cráneo, y esta hipófisis tiene dos lóbulos a grandes rasgos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Porque la adenohipófisis tiene desde esta zona que se llama tallo o infundíbulo, que comunica hipotálamo con hipófisis. Desde esta zona arrancan los vasos sanguíneos formando lo que se llama un sistema porta hipotálamo hipoficiario, y se extiende hasta la adenohipófisis. En cambio, la neurohipófisis la reconozco porque desde un punto de vista tiene un origen embriológico diferente, y tiene la comunicación de los axones del hipotálamo de manera directa con los vasos sanguíneos de la neurohipófisis. Entonces puede almacenarse las hormonas vinculadas a la neurohipófisis y luego liberarse a la sangre para ejercer su acción. La semana que viene vamos a diferenciar las hormonas que produce la neurohipófisis respecto de las que produce la adenohipófisis. Y para cerrar, agrego que en esta interacción, hipotálamo, hipófisis, glándulas, se producen mecanismos de retroalimentación o de regulación de la producción de estas hormonas. Esa regulación es fundamental para que se produzca la cantidad adecuada de hormonas, porque un exceso de hormona o un déficit de hormona se podría traducir funcionalmente en nuestro cuerpo en una alteración de la homeostasis, y eso muchas veces se traduce en una patología endocrinológica, como podrían ser casos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, casos de, bueno, vinculados al páncreas, para mencionar un caso conocido, diabetes, ¿sí? Entonces tiene que haber una regulación en la producción de las hormonas, que estén en sus cantidades adecuadas. Pero si vamos al eje hipotálamo, hipófisis, glándula y órgano efector, para mencionar un ejemplo de cómo se maneja este mecanismo de retroalimentación, vamos a usar como glándula de ejemplo a la tiroides. Entonces vamos a decir que el hipotálamo produce una neurohormona que se llama factor liberador de tirotrofina. Todo lo que es trofina, tropina, significa hormona, y tiro me está dando indicaciones sobre la glándula en cuestión. La adenohipófisis, en respuesta a ese factor liberador, podrá producir tirotrofina. Esa hormona liberada a la sangre va a actuar sobre glándula tiroides, que está acá en la base del cuello. Entonces la tiroides va a poder producir dos tipos de hormonas, que son la T3, tridiotironina, y la T4, tiroxina. Esas hormonas liberadas a la sangre podrán actuar sobre distintas células de nuestro cuerpo para regular el metabolismo. Lo importante es saber que una vez que la tiroide produce buenas cantidades de T3 y T4, estas mismas hormonas
van a tener un efecto de retroalimentación o feedback negativo, en principio sobre el hipotálamo, y luego podrá ser también sobre el hipófisis. Pero en el hipotálamo, sobre todo, para regular o inhibir los factores liberadores. Es como una señal que le dice, las hormonas T3 y T4 le dirían al hipotálamo, bueno, ya hay suficiente cantidad de hormonas, no es necesario que sigas produciendo factores de liberación. Estos mecanismos de retroalimentación a veces pueden ser negativos y inhibitorios, o a veces pueden ser positivos, porque lo que generan justamente es aumentar la producción de hormonas, sea por parte del hipotálamo, sea por parte de la hipófisis, o a veces sea por parte de la glándula en cuestión. Así que bueno, con esto cubrimos, como les decía, la primera parte del TP7, y bueno, luego nos veremos en un cierre de esta primera parte resolviendo una de las actividades. Les dejo un saludo.